Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 20 grados la temperatura actual, 33 la máxima que se espera para hoy. Y este primer café del 29 de enero se va terminando el mes, se va terminando la temporada de el primer café. El último jueves del primer café de esta temporada lo vamos a compartir con el secretario general de la Democracia Cristiana, Víctor Maldonado. ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ya. Estamos también con Mario Desbordes, el secretario general de Renovación Nacional. Dos secretarios generales aquí, qué honor, ¿cómo les va? Qué peligroso. Qué peligroso, sí. Bien, nos van a Benito, nos van a matricular. No, está bien. Está muy bien. Benito Baranda, que es el presidente de la Fundación América Solidaria. ¿Cómo estás, Benito? Muy buenos bien, días. pues, Psicólogo también, pues nos puede hacer una sesión aquí express de psicología. Bueno, los temas siguen siendo los mismos y al mismo tiempo no. Continúan la ruta, pero con algunas curvas, ¿no? Y algunas curvas a veces sorpresivas y otras no tanto. ¿Con cuál de todos los temas se quieren comenzar? No sé si la aprobación del proyecto de inclusión de la reforma educacional y la polémica portada de ayer de las últimas noticias. Benito Baranda, ¿tú qué opinas de esta portada? ¿Sabías del tema o no? No, escuché que hizo una referencia el ministro a esto. Sí, aquí. Sí, lo encuentro lamentable nomás la portada. Seguramente el director de las últimas noticias, que se educó en un colegio pagado, no vivió la ruleta, vivió su billetera. Entonces, el director no vivió, ¿no es cierto?, la tómbola, nada de eso, sino que es lo que hizo su familia, fue pagarle el colegio que quería y producto de la plata que tenía pudo pagarlo. ¿Ya? Los sistemas de selección en el mundo civilizado, son muchos en base a una selección al azar y no una ruleta, sino no son los pitutos, no el credo religioso, no son los hermanas conocidos que ocurren en las poblaciones, ocurren en todos lados, ¿ya? Y no son tampoco las pruebas de coeficiente intelectual, la prueba de Thurston o otras pruebas que se aplicaban antiguamente en Chile. Así que es lamentable nomás, habla de la incultura del equipo de las últimas noticias en relación a la educación. Pero también hubo una crítica al dibujo, a los logos de los... No, a la ilustración de este niño, sí. Y eso es lo que le molestó mucho al ministro y a muchas personas, porque en las redes sociales fue muy comentado. Este niño con los ojos vendados, atado de mano y pie, como crucificado, y que le hacía como casi una referencia a una tortura, más o menos. Bueno, así ha estado la educación chilena hasta ahora, como este niño. Esto yo creo que es lo que refleja el diagnóstico actual, claro, y no lo que va a pasar. Ellos quieren mostrar lo que va a pasar, pero eso es lo que ha pasado en la educación chilena hasta ahora, que muchos niños han estado atados a su condición social, y por la condición social han terminado, ¿no es cierto?, destinados a una pésima calidad de la educación y a permanecer en pobreza. O sea, esa es tu mirada, al revés. O sea, dices, es una crítica, claro, así estamos, es una crítica para devolverles la pelota a ellos y que ellos se hagan cargo de lo que se ha construido hasta ahora de privación de libertad. Cuando se habla de libertad, la libertad no está solo en elegir, está en que efectivamente las personas podamos elegir desde una calidad similar en los barrios donde nosotros vivimos. Antes de que opine Mario Desbordes y Víctor Maldonado, les invito a escuchar lo que dijo justamente el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, ayer aquí al mediodía, cuando a propósito de esta portada y que también fue tan comentado en las redes sociales. Mira, yo no soy una persona muy grave, en general tiendo a tomar las cosas como son, pero debo decirte que esa portada me produjo escalofrío. O sea, ¿cómo se puede llegar a plantear las cosas de ese modo? Fíjate que, y tú sabes, Cecilia, hoy día, ¿qué es lo que ocurre para que la gente que nos está escuchando? Si en un colegio hay más postulantes que vacantes, ¿cómo se resuelve esto? Con un dedo. O sea, hay una persona que decide tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y lo que constituye el método aleatorio es un método transparente y equitativo, para que todos tengan la misma oportunidad. Y pasar de la dedocracia a la equidad se plantea como una tómbola de un niño ciego atado de pies y manos. Yo francamente no lo puedo entender. ¿Cuál es la imagen que te llega? Un niño atado, con los ojos vendados, en algo que podría asemejarse a una cámara de tortura,
Entonces todos los chilenos tenemos demasiado fresco lo que eso significó. Y tratar de inconscientemente asociar eso con lo que está haciendo la reforma educacional con los niños es realmente algo innombrable. Esas fueron las reacciones ayer a propósito de esta portada del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. Mario Desbordes, o Víctor Maldonado, el que quiera. Bueno, yo sí tengo la sensación de que es una portada que llega demasiado lejos y demasiado tarde. Demasiado lejos porque hay cosas que un país no se puede permitir, y las imágenes de niños con vendas en los ojos, en los lugares como donde se tiran puñales para ganar premios, es una cosa que uno debiera éticamente repudiar al máximo. Y llega demasiado tarde porque el alimento del temor al cambio llega después que se aprueba una ley. Y hay que definir ahora si el camino que escogió el país mayoritariamente es un camino que se ha emprendido bien. Y yo diría que se emprendió bien. Es un cambio prudente que se da con tiempo suficiente para que toda aquella cosa que pueda requerir reparos o ajustes se pueda lograr. Pero el camino de la mayor equidad es algo que el país reclama, que el país necesita, y está sumamente bien. Creo que el otro, aprovechando de decir esto, creo que el otro que me ha sorprendido muchísimo es la declaración del área de educación de la Conferencia Episcopal. Sí. Que a mí me sorprende por el tono extraordinariamente negativo con que se enfrenta el futuro. Esto da la impresión de que el proyecto de ley aprobado mayoritariamente por los parlamentarios tuviera dos partes buenas: el principio y el final, el título y la fecha en que fue emitido, pero el resto es como todo mal. Es mal si hay tiempo para reparar, y eso es bueno. Es mal si resulta que se pueden cometer errores, pero se pueden subsanar. Pero ¿qué se dice de bueno del proyecto de ley? Un proyecto que permite mayor equidad, que entrega la posibilidad que los niños más pobres aporten a sus colegios más recursos para que se los eduque mejor. ¿Qué es esto? Yo creo que hemos emprendido un camino bien y no lo podemos emprender ni con temor ni con farándula como lo hace el LUN. O sea, hay cosas que se pueden tirar a la chacota, pero los niños de Chile, no. Mario Desbordes. Lo primero, respecto a la portada del LUN, la frase del ministro, que además es el guaripola de las malas frases del ministro Eyzaguirre, que con esa sensibilidad extrema ayer, yo no se la creo. O sea, él que se ha mandado frases que creo que son gravísimas, como el tema de quitarle los patines al que anda rápido. Esa frase, ministro, esa frase es horrible, esa frase es mala, esa frase demuestra lo que usted cree que es nivelar para abajo. Luego, que se ofenda tanto con la portada del LUN, fíjate que a lo mejor el error es que es una ruleta, ponerte ya casi con que son torturados, no córtela, pues, ministro. Luego de eso, quieranlo o no los que están aquí presentes en este momento en el auditorio, aquí en la radio, esta portada representa lo que piensa gente del Instituto Nacional, gente de izquierda, de centro y de derecha. Ayer el periodista Freddy Stock, es un hombre claramente que no es de derecha. Institutano. Que no es de derecha. Dice, tanta laraca por la portada de LUN. Yo creo que grafica perfectamente el sistema de la tómbola que da muerte al mérito académico. Eso plantea Freddy Stock. Es un tipo que salió del instituto, que lo ha dicho. Yo creo que centrar la discusión pero en la tómbola portada, se refiere, la tómbola esta tiene que ver con lo del Instituto Nacional, método, no. El método aleatorio al que hace alusión el ministro es una tómbola. Sí, pero mezclarlo con el Instituto Nacional. El ministro parece que no conoce cómo se seleccionan los alumnos en esos establecimientos públicos. Los emblemáticos. Los emblemáticos, porque no es a dedo, es por notas. Sí, es por notas. Claro. Entonces, podremos discutir si corresponde o no, que si el sistema es el mejor o no. El presidente Piñera dijo, bueno, si hay un Instituto Nacional, hagamos 50 y vamos avanzando y que ojalá todos lleguen a ser como el Instituto Nacional. Pero Mario, quiero, en honor a la verdad, el ministro en esa frase que hicimos escuchar para que no estábamos hablando en ese momento no del Instituto Nacional, estábamos hablando de cómo se va a seleccionar, cómo van a entrar los niños en general a la educación.
Sí. no al Instituto Nacional y a los Pero si la emblemáticos. discusión es de los emblemáticos. No, era todo, era todo. No, la discusión es de los emblemáticos. No tienes por qué eh, estar de abogado el ministro lo dijo varias veces. No, porque yo le hice la pregunta. Cecilia, la Si discusión es quieres, respecto escuchamos lo que cuando le preguntamos lo de los emblemáticos. Escuchar al ministro, si no, es que también le preguntamos sobre los emblemáticos. Cecilia, partes con la discusión respecto a la portada de Luna, y la Sí. portada de Luna alude al término de las elecciones los emblemáticos. A eso es la portada de Luna. La portada de Luna no está aludiendo al Liceo 109 donde yo estudié en el Bosque, está aludiendo a los liceos emblemáticos, está aludiendo a los particulares subvencionados, está aludiendo a eso. Claro, Pero a eso me refería, que eran los particulares subvencionados en general, porque después también hablamos de los a los emblemáticos. emblemáticos también. Pero es que sí, también le pregunté por los emblemáticos, porque haciéndome cargo de esto... ¿Cuál de esto es el sistema aleatorio? Que te cuente el ministro qué significa aleatorio, que suena tan bonito. Una tómbola. Sí. Eso es. ¿Y? Entonces, ¿por qué se ofende tanto? Porque pone una ruleta. No, bueno, ya. Yo quería hacer la distinción entre Bueno. emblemático y lo otro, para que discutamos también sobre los emblemáticos, Mira, aquí porque lo que también está debió haber Carlos Ominami, que también está en contra, por ejemplo, de que que no se El ministro no ha sido- seleccione para el Instituto Nacional. Mario. El ministro no ha sido capaz de hacer lo que correspondía acá, que era avanzar en mejorar la calidad de los demás. No habría discusión respecto si hay o no selección en A o B colegios si todos fueran buenos. Si se hiciera un esfuerzo en este gobierno, en serio, porque hasta el minuto no ha habido nada que vaya en la línea de subirle la calidad a los demás, subir a los patines a los demás cabros, si ese es el punto. Se ha concentrado esto en el tema del lucro, que es la obsesión de este gobierno y la obsesión de ese ministro y de la subsecretaria. No hay una sola coma que hable de calidad a más de un año en términos legislativos de iniciado estos procesos. No hay nada respecto a la carrera docente. Nuestro contertulio sentado aquí al lado mío, Víctor Maldonado, en un programa hace unos meses atrás, cuando yo le reproché que la carrera profesional docente la habían chuteado desde abril para junio, desde junio para octubre, desde octubre para diciembre y de diciembre para enero, ahora le quiero decir que la chutearon de enero para marzo, porque tampoco cumplieron el compromiso de mandarla en enero, como se anunció aquí mismo en la radio. Entonces, yo creo que ese es el foco de la discusión hoy día, que no hay nada de calidad, que no hay nada de carrera profesional docente, que son los dos pilares más importantes de lo que quería hacer esta reforma. Y la conferencia episcopal, Víctor, está planteando su punto de vista respecto de gruesos errores que contiene esta ley. Y No, es legítimo. no es la conferencia. ¿O es El área de educación. Víctor Maldonado. No, Bueno, no es la educación. conferencia. Y creo que en este punto hay un retroceso, porque cuando... ¿Cómo no es la conferencia? A ver, expliquemos. Porque el titular hoy, por ejemplo, el Mercurio dice: Iglesia acusa que premura legislativa dejó reforma escolar con vacíos e interrogantes. Presidente del área de educación de la Conferencia Episcopal, Monseñor Héctor Vargas. Pero cuando uno como ciudadano lee esto es la Iglesia, punto. Cuando la conferencia episcopal habló en términos colectivos, el conjunto de obispos, y hace un documento muy bueno y extraordinario, bien preclaro, ve los puntos negativos, luces y sombras de lo que se podía venir con la reforma. Y el tono es positivo del que está a favor de un cambio fuerte que permitiera mayor equidad en Chile. Aquí esto es una descripción de las sombras, sin luces, porque no se destacan los aspectos positivos. Pero hay un párrafo escondido en la declaración de un solo obispo, que es el obispo de Temuco, que dice lo siguiente, que creo que es lo más verdadero. Solo con el tiempo se podrá en definitiva evaluar qué normas eran pertinentes y adecuadas y cuáles no, lo que debiera derivar más adelante en cambios a esta ley. O sea, uno puede perfeccionar el cambio, pero lo que tiene que decir es si la dirección que tomó el país mayoritariamente en el Congreso es positiva o es negativa. Y es positiva, porque lo que sale favorecido son los niños de menores recursos. Porque acabamos de hablar de los liceos emblemáticos. Yo creo que liceos de excepción, como el Instituto Nacional, que entre comillas juegan con ventaja porque solamente aceptan quienes ya se sabe que les va a ir bien en los estudios, bueno, tener liceos de estas características por excepción, ¿está mal? Yo no creo que esté mal, definitivamente creo que es posible. Lo que creo que no es posible, un país en que la equidad es la excepción. Y eso es lo que estaba pasando y lo que estamos tratando. Es el sistema el que tenemos que cambiar, no las excepciones nomás.
Benito Aranda. A ver, dos observaciones muy cortitas. La primera es que la declaración del área de educación de la Conferencia Episcopal es lo que es la Iglesia. La Iglesia es promotora de la segmentación educacional desde su origen, desde la colonia. Esa ha sido la historia de la Iglesia Católica. Colegios para ricos, colegios para clase media y colegios para pobres. Entonces, es difícil que esté a favor de un proyecto de inclusión, por mucho que en el Evangelio se pida, que se pida en la doctrina social de la Iglesia. Entonces, la verdad es que no se puede pedir mucho más, ¿ya? Y el articulado, por supuesto, del proyecto, no todos van a quedar conformes, y comparto, Mario, la opinión de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica. Yo soy parte de la Iglesia, no opino lo mismo que la jerarquía eclesiástica, pero bueno, y es un cambio cultural, y la Iglesia es reflejo también de la cultura, entonces no solo se le puede achacar todo a la jerarquía de la Iglesia es reflejo de la cultura, ¿no es cierto? Y esa cultura es una cultura que nos ha llevado a sergarnos históricamente en Chile desde la colonia. Entonces yo creo que este cambio es muy duro. Recuerden ustedes, los auditores que nos están escuchando, que la Iglesia Católica chilena, la jerarquía no quiso publicar la encíclica Rerum Novarum de León XIII, y fue castigado el formador del Padre Hurtado, en 3 ocasiones expulsado de Chile, un gran abogado, sacerdote, el Padre Vive, que uno lee los textos de él y no son para nada revolucionarios, es la doctrina social de la Iglesia. Entonces, estos cambios culturales son extremadamente complejos, y el que está a cargo del área de educación, ¿no es cierto?, el obispo de Temuco, es parte de la congregación salesiana, que también ha segmentado en la educación y no ha trabajado para la inclusión. Entonces yo no haría el reflejo de eso, no creo que hay que hablar más sobre este tema, a pesar de que la Iglesia, ¿no es cierto?, nos invita a incluirnos y no a separarnos. Y segundo, respondiéndole a Mario, sin defender la reforma, yo no soy una persona experta en lo legislativo, pero cuidado con el juicio de que no se ha visto nada de calidad, Mario, porque lo más importante de la reforma, que se habló muy poquito y que lo aprobaron por unanimidad todos los parlamentarios, es la educación inicial. Eso va a impactar fuertemente la calidad de la educación chilena en los próximos 20 o 30 años. Fortísimo. O sea, cuando tú tienes una universalización de la educación inicial, que la destacaron legisladores de derecha, de izquierda y de centro, cuando terminó esa aprobación apareció una noticia chiquitita en la prensa. Y ahí se van a ir gran parte de los recursos, de los primeros recursos de la reforma tributaria que van a impactar la educación. Un grueso, porque tenemos solamente un 45% de cobertura, ¿no es cierto? Y eso afecta fuertemente la etapa inicial de los niños, y después, por supuesto, entran en una alta desigualdad a competir en los establecimientos educacionales. Entonces, yo creo que eso va a afectar la calidad, como lo ocurrió en Europa del Norte, ocurrió en parte importante de Europa, ocurrió en algunos estados de Estados Unidos, y no ocurrió en América Latina, que es de los más bajos indicadores de cobertura, y es donde se generan las grandes desigualdades. Mario, yo no quiero ser la abogada del ministro, como dijiste tú, pero como yo le hice la entrevista, solo quiero que el ministro no me decir, pucha, Cecilia, estás eligiendo partes y no es lo que yo dije, o no me refería a eso. En ese sentido era lo que yo quería dejar en claro. Perfecto. Que en ese momento era cuando estábamos hablando en general del tema del fin de la selección, ¿verdad? Cuando llegó el momento de hablar de los liceos emblemáticos, que hay tantas quejas, ¿verdad?, de todos los sectores. Esto ya no es algo de nueva mayoría o no nueva mayoría, porque hay gente de la nueva mayoría que está en contra de que se termine con la selección en el Instituto Nacional, y de hecho yo le puse el ejemplo de Carlos Ominami, que nadie podría decir que es alguien de derecha, ¿verdad?, que también está en contra de que se termine con la selección por mérito en el Instituto Nacional, como ejemplo de el liceo emblemático. Esto es lo que me contestó el ministro respecto a ese punto. Veamos algunas realidades. Veamos el Carmela Carvajal y el Instituto Nacional. Mientras en el conjunto del esquema público, Cecilia, 1 de cada 2 niños que van a los colegios públicos son vulnerables, esto es del 40% más pobre, ¿sabes cuánto van al Instituto Nacional o al Carmela Carvajal? 1 de cada 6. Por tanto, esto de que es realmente la vía, ¿cierto?, de ascenso para los pobres de este país, eso no es cierto. Eso no es cierto, es para la clase media más quizás acomodada, que es lo que predomina, pero la clase media acomodada debiera, junto con la clase media menos acomodada y la clase menos acomodada todavía, tener las mismas oportunidades. Y eso es un esquema de educación inclusiva. Entonces, esa promesa de que iba a revisar el tema del Instituto Nacional de los Emblemáticos se va a cumplir, pero no significa que vaya a cambiar demasiado. No, ¿cómo es un emblemático en un contexto de educación inclusiva? Bueno, es lo que quería decir, entonces, ¿cómo va a ser el emblemático dentro de este contexto? Y además, ¿qué va a ser? Dijo, yo me sorprendí, porque yo no sabía que en el 23 recién va a empezar a funcionar. Pero para que la escoba no afecte a este gobierno.
Si eso es chutear la legislatura. Entonces, yo te quiero decir tres Claro, cosas. Ni el ya. otro ni el Bueno, otro. Porque ahora quedó claro. Mario, algunos ya. expertos en Twitter me dicen, oye, si son re pocos los emblemáticos, así que esto afecta a pocos públicos. Yo le quiero decir, con todo cariño, que estamos hablando de 70 a 100.000 alumnos de colegios Claro. públicos. No son tan pocos. No pensemos que solo el Instituto Nacional, solo el Carmela Carvajal, estamos hablando prácticamente todos los liceos públicos de la comuna de Ñuñoa, que tienen filas de gente de regiones, que vienen a los internados, porque tienen estupendos resultados los colegios de Pedro Sabat o los colegios de muchas comunas de Santiago, la gente de Puente Alto, por ejemplo, que tiene estupendos resultados desde el Coto de Sandón ahora al alcalde Codina. O ¿Y sea, que lo hacen por selección por mérito? se selecciona por mérito. Entonces, estamos hablando de los 50 liceos bicentenarios que estableció el presidente Piñera para sí. empezar a tirar el carro para arriba. Todos esos, estamos hablando de 70 a 100.000 alumnos de los colegios públicos, para que no pensemos que estamos aquí circunscribiendo esta discusión al Instituto Nacional o al Carmela Carvajal. Segunda cosa, el efecto, entiendo y supongo que no deseado, que va a tener esto de haber empezado por la parte de atrás. La fila a los particulares subvencionados va a aumentar al triple. Porque tú le estás diciendo a la gente que van a ser gratis. Y la gente los ve y como dicen los ingenieros comerciales, son aspiracionales. Entonces lo que va a pasar es que eso sucede porque se aumenta la fuga de los públicos. Y la fuga de los públicos va a aumentar en forma considerable ahora. Y lo segundo, que no sé si está considerado dentro de los señores que han planificado esto, es que hoy día tenemos 7,9, si no me equivoco, el porcentaje de establecimientos privados, particulares pagados. Te lo firmo ahora. Vamos a pasar al 15 o al 20% de los particulares pagados y si no más. Porque muchos de los particulares subvencionados que no están en condiciones de funcionar como está hoy día, como quedó la ley, van a tener que conversar con sus apoderados y ya lo están haciendo y les van a decir, vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional y esto se transforma en particular pagado. Entonces, dos cosas, tres cosas, fuga de los públicos, fila para los particulares subvencionados que va a aumentar al triple y aumento importante de los colegios particulares pagados. Eso es el resultado de no haber empezado por mejorar la calidad de los públicos para que hubiera una oferta más pareja. Mario, hemos estado todo el año, ¿no es cierto?, discutiendo, intercambiando ideas entre ustedes, digo, sobre lo bueno y lo malo de esta reforma. El hecho de que ya se aprobó, y me llamó la atención esto que contaba el ministro ayer, que la oposición había votado a favor en la mayoría de los aspectos de la reforma, y sin embargo uno tiene la imagen desde fuera que se hubiera manifestado en contra. Ese es un punto que me llama la atención. Y lo otro, esto que estaba leyendo hoy en la tercera, que dice, estudio, colegios subvencionados seleccionan hasta sexto básico pese a estar prohibido. Investigación detectó que se utilizan sesiones de juegos y entrevistas. El 53% de los subvencionados selecciona, al igual que el 31% de los municipales y el 80% de los pagados. Es una investigación y la comenta Alejandro Carrasco, que es investigador del CEPE, de la Católica, y también el jefe de Educación General del Mineduc. Esto es un estudio que se conoce, también me sorprende. Yo entiendo mucho, Mario, cuando tú dices partido al revés la reforma. Benito Baranda. Lo de la educación inicial es insólito, porque la gran reforma donde se van a gastar la mayor cantidad de recursos es en la educación inicial, y en eso hay un consenso transversal que yo lo encuentro espectacular. Desgraciadamente, como no es polémico, no ocupó la prensa. Claro. Salió una noticia, lo había en internet chiquitita, salió el senador Larraín, me parece que el senador Montes hablando, muy cortito. O sea, yo encuentro que eso es espectacular. Esto como genera más polémica, ¿no es cierto? No es y tensión, sí, porque genera más tensión social, porque es un cambio cultural. Todos los expertos, el de Finlandia, el de Uganda, el que vino de Canadá, todos te dijeron lo mismo. Para empezar esto, usted tiene que abordar primero dos cosas. La educación pública integralmente, porque si la educación pública funciona bien, se terminó el particular subvencionado. Y segundo, la carrera docente, los incentivos para que los mejores pero a ver, Mario, profesores. cuidado, porque Finlandia no partió así. En el 56 tuvo la misma tensión que Chile. O sea, Todos léete la los historia de Finlandia en la todos reforma. Todos los expertos te insisten en lo mismo. Pero no es así, po. La comisión que fue para allá... Pucha, te mando el mail, todas las correos, todas las charlas que ha habido. Lo que importa es ver la historia de la reforma. La historia de las grandes reformas, no me digas todo, Sí. porque todo es una generalización que ignora los expertos que han venido y han hablado de los sistemas segmentados de la educación chilena. Entonces, Sí, pero no hables de todos. Yo no estoy diciendo, la gran Benito, mayoría de los expertos yo no que han estoy venido. diciendo que estos expertos tú no- digan que aquí estamos maravillosos. tú no- Dicen que hay que hacer tú no un eres cambio experto en profundo. educación, entonces No, no pero me he tomado comer la el error de molestia de generalizar, porque la no, generalización al final No, pero me he termina tomado dañando la molestia verdad. de escucharlos. Sí, pero hay un montón de gente que nos ha Que estado no te- diciendo bueno, que es una mi parte opinión, pues, importante Farando, de la ¿qué querés educación... que le haga? Estoy de acuerdo contigo que el tema, la pre-básica, la preescolar es fundamental y me parece estupendo, te lo concedo al 1000%.
no hay duda, lo hemos dicho acá, lo hemos dicho nosotros varias veces, estupendo y tienes toda la razón en eso. Eso no está en discusión y te lo concedo 1000%. Tienes toda la razón. La discusión, y eso se ha planteado por nosotros 1000 veces, y no solo por nosotros, por los técnicos, sino nosotros somos simples políticos que venimos a transmitir acá lo que recogemos de la gente, de los técnicos, de la gente. Pero es insólita la visión porque ustedes dicen, también tiene una función pública el particular subvencionado, y cuando yo quiero afectar al particular subvencionado porque le estoy pasando la plata de los contribuyentes chinos, ustedes dicen, no, parta por los municipales. En mi comuna, quienes gobiernan son los particulares subvencionados y una de las comunas más pobres de Chile. Entonces, si yo no parto, y en tu comuna, donde tú naciste en el bosque, lo mismo. Entonces, Benito, si yo no parto por los particulares subvencionados, ¿cómo cargo, voy a modificar la calidad de la educación de los más pobres de Chile? O sea, no estoy equivocado, yo lo veo todos los días. Ya, no sé en qué comuna vives tú ahora, pero yo lo veo todos los días. Estás usando una frase y eso, no estoy usando ninguna frase, es lo que veo cotidianamente. Y cotidianamente veo una tremenda injusticia y una segregación adicional en los sectores de pobreza que van segmentando nuevamente sobre lo ya segmentado a los niños más pobres de nuestras comunas. Entonces, si los particulares subvencionados, como ocurre en la calle donde yo vivo, La Pintana, la persona del particular subvencionado puso no se vende mi colegio, disculpe, su colegio lo hizo gracias a los contribuyentes chilenos. Nosotros le pasamos el dinero. Entonces, la educación pública chilena no es la municipal, es toda la educación en la cual los contribuyentes hemos puesto plata. Ustedes lo usan ese argumento a veces para algunas cosas y para otras no. Si yo quiero hacer una reforma, si no afecto a los particulares subvencionados, no hay reforma. Ya, déjame argumentar, o sea, ahora muy poquito, porque uno, partes de una Mario premisa que es Desbordes. completamente falsa. Y yo te pediría que te informes un poquito más, porque todo lo que ha planteado Renovación Nacional ha partido de la base de que hay que hacer el esfuerzo de la educación pública, estatal. Lo hemos dicho en todas partes. Está en nuestra declaración de principios, la nuevita. O sea, la pública no es la particular subvencionada. La pública, la pública en general y la estatal en particular. Estatal, la que depende del Estado. No estamos nosotros. O sea, no depende del Estado la particular subvencionada. La pública en general y la estatal en particular, la que es de propiedad del Estado al 100%. Y si me dejáis terminar, yo no te interrumpí, por favor. Lo segundo, a quien estás interpelando, ha repetido, y pregúntale a la gente de 2020, a la Adriana del Piano, en este mismo programa, al que estás interpelando ha sido uno de los más gritones, para ponerle un término más simple, a favor de que se empiece esto por los públicos, por los municipales, por los que hoy día están con más problemas, por cortar el chorro de cabros que salen corriendo a particular subvencionado. Lo he dicho 1000 veces. Así que, como parte de una premisa equivocada, te la quiero aclarar. En tercer lugar, ¿por qué se produce esa salida? ¿Por qué se produce? ¿Es culpa de quién? ¿Por qué los cabros se van a particular subvencionado? Cuando tú hablas de que se segmenta dentro de la segmentación, ¿tú crees que no conozco La Pintana, que no conozco Cerro Navia, que no conozco el bosque? ¿Tienes tú el privilegio y el patrimonio de conocerlo? Por favor, Lo tiene mucha ¿por qué gente, se van los? quien ¿Por qué lo se van? sufre. ¿Por qué se van? ¿Cuál es el problema? Y eso es lo que este ministerio no ha querido entender. El problema está en los públicos. La culpa no es del particular subvencionado. El problema está en que tienen 3 meses o 2 meses de paros al año. Porque el Colegio de Profesores viene haciendo paros del 90 en adelante ininterrumpidamente durante 25 años, 2 y 3 meses al año. Porque no existe ningún incentivo, y te lo dice 2020 lo dice. Y tiene muchas cosas muy positivas de Educación 2020, se los he dicho a ellos. El tema del estatuto profesional, el estatuto docente, el de hoy, produce una serie de distorsiones y desincentivos gigantescos respecto de la flexibilidad que sí tiene el particular subvencionado. Eso hay que abordarlo urgente, porque lo que está provocando es que el colegio público hoy día tiene el 70% de sus vacantes disponibles, porque el chorro de gente sigue aumentando, Benito. Y eso es lo que nosotros estamos planteando, defender la educación pública en el sentido más tradicional. Pero mirado, eso es lo que hemos dicho como partido. Yo considero que la reforma hay que hacerla con todo. Pero mira, Benito, la próxima temporada seguramente, Mario, va a ser el tema, va a ser cuando ingresen los proyectos de la carrera docente, cuando ingrese la desmunicipalización. Eso se comprometió para este año, debe haber claro, sido ya no primero fue, eso. ya no pero fue. Mira, pero bueno, mirado, ya no fue y ya no fue nomás. Mirado en secuencia, yo creo que pongamos también un Víctor poquito, Maldonado. En perspectiva. Un gobierno que dura 4 años, que está logrando que en el espacio de sus 2 primeros años aspectos fundamentales de una reforma histórica que afectará al país por décadas se implemente, es de verdad, yo creo que un mérito que hay que reconocer, porque es algo tremendo. No se había intentado un cambio tan profundo y además dando tanto tiempo para el debate. Lo bueno que está pasando es que el debate está abandonando los prejuicios iniciales y el alimento del miedo, porque el ministro fue llamado al Parlamento para exigirle que diera respuestas por parte de la derecha. Y en esa ocasión... ¿Tú te refieres al cuando fue interpelado? Cuando fue interpelado. ¿Ya? Pero recuerden lo que pasó, porque es muy significativo.
la interpeladora presenta una lista de los colegios que este año van a cerrar, y está ahí la lista. Aquí están los liceos, los colegios que van a cerrar este año producto de la reforma. Yo lo que pido, para que seamos coherentes, para que veamos qué significa la alimentación de miedos, es que esa lista se publique, porque resulta que esos liceos no van a cerrar, esos colegios no van a cerrar. Esos colegios, como se nos ha informado acá, van a aumentar su matrícula. Nunca pensaron cerrar, porque la reforma no lo está expulsando del sistema, sino que le está diciendo que no deben lucrar cuando están educando. Y eso es lo que estamos consiguiendo. Y ahora ocurre que lo que se nos está informando es que estos, que iban a ser expulsados del sistema, que estaban a punto de ser destruidos, van a ser los que van a crecer en matrícula. Entonces, bueno, ¿cuál de las dos cosas es cierta? La verdad es que la reforma no está afectando negativamente la educación, sino que la está haciendo dirigir en el camino correcto, y eso sistemáticamente. En perspectiva histórica, 2 años es un tiempo extraordinariamente corto cuando se está hablando de décadas por delante. Y yo creo que lo estamos haciendo bien. La reforma educacional se va a notar, y eso sería bueno también aclararlo, y yo se lo pedí ayer al ministro, porque la gente va a pensar que a partir cuando matriculen a los niños ahora iba a ser gratis. Entonces el ministro aclaró, no, esto va a ser recién en el 2016. Así 17. Que vamos lento porque vamos lento, claro, sí. Así para que no crear falsas expectativas, porque eso no está bien. Ahora, Víctor, como alguna autocrítica también de cómo se llevó adelante este proceso, y ayer yo le mostraba, le hacía ver al ministro todo lo que dice, por ejemplo, Mariana Elwin. Que la encuentra mala la reforma por esto, y muchas otras opiniones dentro de la nueva mayoría se manifestaron en contra. Yo sí tengo una crítica al proceso, que es la intolerancia con los críticos. Me refiero, la crítica es algo que te ayuda a mejorar anticipadamente. Yo estoy contento de que los proyectos se hayan demorado un poco más para adquirir un poco más de acuerdo previamente. Uh-huh. Porque eso acelera la reforma en vez de... cuando uno presenta demasiado verde las cosas, se demora mucho en hacer el perfeccionamiento. Yo creo que ahora se está escuchando antes, y creo que es muy importante que todos los sectores que apoyan al gobierno den sus opiniones a tiempo para que después la defensa pública sea cerrada. Ahora, la oposición lo ha manifestado muchas veces, el grado de improvisación que tuvieron estos proyectos al ser presentados, que parece que no estaban lo suficientemente preparados, ¿no es cierto? Al menos aquí... La fundación de la presidenta. También lo dijo Clarisa Hardy. Clarisa Hardy, que criticó en general. En general que va. Entonces, a propósito de eso, también yo le hacía ver ayer al ministro que por favor, pero si van a ingresar. La conferencia episcopal, no es tampoco la opinión de la fundación. Que si van a. Las próximas. Yo le preguntaba si los próximos proyectos van a estar más pensado con anterioridad, y dice que ya se están trabajando en ellos, que cuando lleguen a presentarlo van a estar a mí me consta y estoy muy contento de eso. Sí. ¿Por qué te consta, Víctor? Porque ¿Qué yo sabes creo que... tú? ¿Qué sabes tú? No, eso es un bolero, sí, pero aparte de eso, yo tengo la idea de que se está haciendo el esfuerzo por recoger todas las opiniones a tiempo, y es muy positivo. Entonces, ¿a ti no te preocupa que se hayan demorado? No me preocupa. Me preocupa que se demore la salida del proyecto bien hecho, antes que la entrada rápida de los proyectos. Eso, no quiero cumplir en el formato, quiero que el gobierno cumpla en los fines que se ha concebido, y que lo haga bien, rápido y eficiente. A ver, yo solamente decir y agregar a lo que comentaba Mario, que cuando uno traspasa una función pública a un sector, sobre todo algo tan neurálgico como es la educación, la salud, la vivienda, uno no puede dejar de regularlo, sobre todo cuando ya eso abarca como el 50% o el 40%, y en algunas comunas el 70% o el 80%. Entonces yo creo que la reforma tienes que hacerla completa. Yo no soy un experto legislativo, no me voy a meter en el entramado legislativo, que ustedes dos saben mucho más que yo, ¿no es cierto?, y han estado más involucrados, pero creo que lo tienes que abarcar y lo tienes que enfrentar. Y cuando enfrentas lo público, tienes que tocar a los particulares subvencionados y, por supuesto, a los municipales. Es una misma población que tiene libertad de escoger, ¿no es cierto?, entre estos establecimientos. Y lo segundo es que yo insisto que el gran punto de la reforma, más allá de este que ha tensionado tanto culturalmente a Chile, es lo de la educación inicial. La educación inicial, como se ha demostrado en las grandes reformas educacionales en el mundo, especialmente las que partieron en los 50 y los 60, modifica después todo el paradigma siguiente de la educación, porque te prepara tan bien a los niños, lo hace llegar en igualdad de condiciones al sistema educacional, que presiona también fuertemente la calidad. Bueno, eso pues, y yo creo que ahí
la creación de la Subsecretaría de Educación Inicial o Preescolar va a ser un gran aporte y ojalá que esa calidad se supervigile mucho. Benito Baranda, estaremos de acuerdo que en eso están todos de acuerdo. No hay nadie que pueda oponerse a eso. Vamos a ir a comerciales, Mario, y te doy la palabra porque ya son las 9:35. Como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado, el 65% de los jóvenes de menores ingresos cursa la enseñanza media en establecimientos técnico-profesionales. ¿Cuántos de ellos optarán por seguir estudios superiores? Sobre la influencia que tiene la formación diferenciada en esta decisión, trata un artículo de Leandro Sepúlveda y María José Valdebenito, académicos de la Universidad Alberto Hurtado. Posgrados, Universidad Alberto Hurtado, cambia el mundo. Ese otro tema muy pendiente, bien, los técnicos profesionales. Llegó como anillo al dedo. Sí. Vamos a comerciales y seguimos con Mario Desbordes, con Benito Baranda, con Víctor Maldonado. También a la vuelta, si se van a referir un poquito a la queja justificada, tal vez, ¿por qué no? Yo creo que sí, del presidente Piñera. Dice, ¿por qué no le reconocen que gracias a su gobierno bajó la pobreza? Bueno, pero sí es verdad. Vamos a comerciales. Intervención social y socioeducativa, metodologías de investigación, políticas sociales. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Departamento de Trabajo Social, Universidad Alberto Hurtado. La separación de los padres es un proceso complejo y difícil para los niños y niñas. Pon atención a sus emociones. Pregúntale cómo se siente y dale confianza para decirte lo que le pasa. Es importante que vea regularmente a ambos padres y siempre transmitirles que, aunque haya cambios de casa, la vida seguirá tranquila, segura, y que sus rutinas, amigos y lugares preferidos se mantendrán. Creciendo Juntos, un programa para aprender y disfrutar con nuestros niños y niñas. Este domingo a partir de las 9 de la mañana en Cooperativa. Invita Chile Crece Contigo, Gobierno de Chile. Estudios sociales, gobierno, ética y desarrollo humano. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado. Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Alberto Hurtado. Felicidad es ser el guardián de nuestro planeta. La felicidad es vivir la aventura con la familia, la felicidad. En Caja Los Andes queremos cambiarle la cara a las vacaciones de los niños. Por eso queremos invitarte a Parque Planeta, a disfrutar de Kidzania Outdoors, donde tus hijos aprenderán jugando en el único parque edu-recreacional de Chile. Compra tus entradas 2x1 en cajalosandes.cl y vive una gran experiencia junto a tu familia. Si te cambia la cara, es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. Descubre nuestro nuevo servicio técnico Subaru Pompeyo Carrasco, ubicado en Autoplaza Local 187, Mall Plaza Oeste. Visítanos antes de salir de vacaciones y aprovecha de realizar la mantención de tu Subaru con un 10% de descuento, solo hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Pompeyo Carrasco, lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas, sábado, domingo y festivos de 9:30 a 18:30 horas. Confía, es un Subaru. Dicen que somos energía, y es verdad. Energía dinámica, cinética, electromagnética, energía corporal. Cada movimiento, cada salto, cada risa, grito o llanto, cada cosa que sientes, genera kilos y kilos y kilos de energía. Esa es la energía que mueve al festival. Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El festival de los festivales. Entradas a la venta en sistema.ticket. Solo por Chilevisión. TV de verdad. 22 grados. 22 grados en Santiago. Cooperativa. 21 minutos para las 10. 21 minutos para las 10. En Cooperativa, el primer café es cargado a la contingencia y lo seguimos compartiendo en una nueva mañana. Seguimos en el primer café, estamos con Benito Baranda, con Víctor Maldonado, con Mario Desbordes.
Alguien desde Ñuñoa me dice, crítica para el alcalde Sabat, lo puede haber hecho muy bien, pero no nos olvidemos que trató de prostitutas a unas alumnas. Eso fue hace como 5 años, que él pidió perdón incluso. No, sí, pero Sí, está bien, ya. pero- Y Después de que le otro... hicieron pebre el internado en una protesta. ¿Te Muy acuerdas? mala la frase del Muy mala, alcalde, sí. pero cero autocrítica de quienes... Él fue en la rabia y en la impotencia de encontrarse Sí. con un lugar que le sirve a mucha gente, fíjate, que lo habían... Pero pidió disculpas después, yo creo que fue un exabrupto, no y usar otra palabra. claro, y después la educación pública en los países de la OCDE, el 95% de la matrícula es por eso de educación pública. Por lo tanto, las políticas siempre apuntan a mejorar la educación pública. Es otro mensaje que me llega de 2020. ¿Qué más? Aclaraciones hechas. Usted puso un tema. ¿Cuál La tema? CACEN. La CACEN. Ah, No, ya. no, yo- Sí. hay un tema en una frase de Benito que me gustaría a mí puntualizar. No es que el Estado haya traspasado o delegado la función de educación a los particulares subvencionados. El Estado mantiene esa función, pero como la está haciendo mal hoy día, y los públicos a través de los municipios, y no por culpa de los municipios, no están haciendo bien la pega, hay una migración hacia un particular subvencionado que está haciendo una competencia respecto de ello. No es que el Estado no tenga, es como de la frase se podría desprender que el Estado no tiene ya educación a cargo y por lo tanto entregó esto al privado. No, no es así y la gente se está yendo porque compara una cosa con la otra. Pero los resultados no son distintos, ¿eh? Bueno. Y lo ha demostrado 2020 también, así bueno. Pero muy largo esto. Sí, es largo. El asunto es CACEN ahora. Lo hemos comentado durante la semana. Piñera, y declaraciones de No, Piñera. pero es que hoy día estaba leyendo, y ayer salió esto, que el presidente de Piñera dice, ¿por qué qué les cuesta reconocer? O sea, protesta un poco de que el hecho de que haya bajado la pobreza es gracias a los buenos desempeños en materia de empleo y todo lo demás en el gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, yo creo que han habido buenos descensos de pobreza en la historia de Chile. Benito Baranda. Desde el año 90 en adelante y periodos intensos, y los 4 años post-terremoto y de buen crecimiento económico después de durante el gobierno del presidente Piñera, por supuesto que permitieron disminuir mucho la pobreza, pero yo considero que eso sí que es un éxito de una política, y como se lo hizo saber algunos de los exfuncionarios ayer que conversamos con algunas de las personas que estuvieron en los ministerios respectivos durante el gobierno de Piñera, pero yo creo que el mayor éxito que uno le puede reconocer después en la historia también es que se logró de una vez por todas actualizar la línea de pobreza, algo que venía hace mucho tiempo y que los gobiernos de la concertación se habían hecho un poco locos, ¿no es cierto?, en torno a este tema, y que por presión de la organización social al final el presidente Piñera toma esta decisión y además ingresó algo que estaba sugerido en la convocatoria del presidente Piñera al comité de expertos para evaluar la CACEN, ¿no es cierto?, mientras él gobernaba, que es la pobreza multidimensional. Y este gobierno ya partió con la pobreza multidimensional, partió además con un panel de expertos externos que lo está vigilando, ¿no es cierto?, que preside Rodrigo Jordán. Entonces, la institucionalidad... ¿Por qué Rodrigo Jordán, aclaremos? Bueno, fue él elegido para ese cargo, ¿no es cierto?, estaba de presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza en ese momento. Y él Rodrigo Jordán, el que llegó al Everest. Exactamente, y él es experto hace tiempo, él estudió todos estos temas, sacó su doctorado en torno a estos temas, estudió ingeniería y después sacó su doctorado en Inglaterra y se ha dedicado a estos temas las últimas 2 décadas también de manera muy silenciosa. Entonces yo creo que la mayor contribución que se le puede reconocer también al gobierno de Sebastián Piñera es que construyó una institucionalidad que no va a depender tanto de los gobiernos, que va a tener un cierto grado de autonomía, ¿no es cierto?, con esta y que además metió la evaluación de la pobreza multidimensional, que eso por supuesto nos marca una tendencia, igual que México y Colombia, en la cual vamos a poder monitorear mucho mejor las políticas públicas. Ahora, aclarar que el expresidente Piñera lo hizo a través de Twitter, de su cuenta de Twitter, y dijo, comilla, encuesta CACEN muestra que entre 2009 y 2013 se produjo la mayor reducción de pobreza y también cayó la desigualdad. ¿Por qué se molesta el gobierno? Y luego añadió que 1,2 millones de chilenos hayan superado su condición de pobreza no es casualidad. Aquí no bastan las intenciones, también se necesitan resultados. Bueno, en torno a la desigualdad, solamente aclarar que se reduce aquella que está en el ingreso total de las personas por las transferencias que hace el Estado. No la desigualdad en términos de los ingresos autónomos. Bueno, pero... No hay modificación en el ingreso autónomo. Entonces lo que tú ganas como fruto de tu trabajo sigue siendo altamente desigual, que es la característica, ¿no es cierto?, de Chile y de varios de los países de América Latina. Mario, ¿qué crees tú?
Mario Desbordes, sobre los dichos de Piñera, tiene razón. A ver, es objetivo que en el gobierno del presidente Piñera hay una disminución en la pobreza, uses el criterio que uses para medirla. Claro. Superior al promedio que veníamos teniendo. Un dato también importante, esto se trata de políticas de Estado. Del 90 en adelante ha disminuido la pobreza de manera sistemática, salvo el paréntesis del gobierno anterior de la presidenta Bachelet, en el resto ha habido una disminución permanente. Y eso tiene que ver con políticas de Estado. Por eso a mí cuando me dicen, pucha, que el modelo está todo malo, tal escoba, hay un montón de cosas que están muy mal y hay muchas cosas que hay que corregir, pero este modelo, con sus virtudes y con sus defectos, ha permitido que Chile esté hoy día, según la CEPAL, en niveles envidiables para todo el resto de América Latina. Luego, el presidente Piñera implementó, durante el gobierno del presidente Piñera se tuvo el siguiente criterio. Por un lado, el crecimiento y el empleo son los dos principales creadores de riqueza y las dos principales herramientas para que la gente salga de la pobreza, y por eso se hizo un esfuerzo muy importante en el incentivo, la creación de empresas, en facilitar que las pymes se constituyeran, en una serie de iniciativas orientadas a fomentar la creación de empleo. Pero en paralelo entendemos que al Estado le toca un rol, que la economía social de mercado significa que tiene que haber un componente ético en la economía, y primero se crea el Ministerio de Desarrollo Social, se crea los subsidios especiales para la mujer trabajadora, se aumentan las becas de manera a 4 y 5 veces lo que veníamos teniendo, se crea, por ejemplo, el ingreso ético familiar, que es un cambio importante en la forma en que tú abordas las políticas sociales, porque en una tú das un bono en función de ser pobre y en el otra hay un incentivo a la gente para que deje de ser pobre. Eso es promoción social, que es el paso siguiente a la protección social, que nosotros creemos que hace la gran diferencia entre las políticas de un sector y del otro. Entonces, el postnatal de 6 meses y una serie de otras iniciativas más, transferencias estatales, tiene razón Benito en ese sentido, y por lo tanto lo que está faltando es que los ingresos directos sean los que sufran ahora el cambio. El Estado tiene la responsabilidad de meterse la mano al bolsillo, tiene que implementar políticas sociales, el haberle eliminado el porcentaje de cobro a los jubilados del 7% de salud, por ejemplo, es eso, una transferencia, claro, pero todo eso va contribuyendo y el gobierno del presidente Piñera implementó desde el punto de vista social una serie de iniciativas que redunda finalmente en esto. Bueno. Víctor Maldonado, vamos. Bueno, yo creo que ahí lo importante es que este es un país que tiene una secuencia de superación de la pobreza, optó por eso el país completo, por eso es que, aunque Piñera más bien le interesa que reconozcan sus méritos, en realidad creo que el mérito es colectivo. También es bien importante esto que se está haciendo, medir más rigurosamente la pobreza, porque en realidad, si uno la mide muy fácil, y es muy fácil salir de línea de estadística en que dice, ya, estamos listos, el país se empobrece, pero el país se empobrece los que miden, porque desalienta a seguir avanzando en el tema de la equidad. Yo creo que ahora estamos mejorando eso, creo que es una valentía medir más rigurosamente la pobreza. En relación a Piñera también, hay que decir que últimamente, miren cómo hemos cambiado, tenemos a la derecha preparando el futuro, cambiando sus declaraciones de principio, y ahora Piñera acaba de ser insultado en el extranjero. Injustamente insultado, además. Injustamente insultado, no lo sé, pero sí dijeron, le dijeron una cosa terrible, que no se lo puede decir uno, quedar tranquilo. Le dijeron pinochetista. Y no lo es, pues. Y resulta que eso es un problema para cualquier chileno que le digan pinochetista. Yo solidarizo, porque a cada uno le digan eso, no es como para quedarse tranquilo, así que está bien. Pero no lo dices irónicamente, porque... No, lo digo nomás porque en realidad encuentro que es un problema. Cuando uno llega a ser una marca registrada de la maldad mundial, irónicamente, uno de verdad... Y lamento la frase de Víctor, porque lo que pasó acá es que el presidente Piñera, que va a Venezuela invitado por la oposición democrática, a un acto completamente democrático, se le insulta, se le dice que viene pagado por el narcotráfico, se le dice que viene a promover un golpe de Estado. De ahí para abajo son las descalificaciones, Víctor, y nosotros, y yo valoro que parlamentarios de tu partido hayan tenido el coraje de sacarse un ratito esta pelea de buenos y malos, y haber sido capaces de solidarizar con el presidente Piñera. Lamento que el Partido Comunista, no todo el mundo, el Partido Comunista bloqueó la posibilidad de un acuerdo, adoptar un acuerdo en el Congreso condenando en general lo que está pasando hoy día en Venezuela. El presidente Calderón no es precisamente es socio tuyo, de la Internacional Demócrata Cristiana, estuvo con ustedes hace poquito y fue tratado de la misma manera. Entonces, yo espero
que haya una actitud firme, porque no puede pasar lo que acabamos de ver. El presidente Piñera fue muy respetuoso por lo demás. Ninguna frase. Él votó por el no, y tiene muchos antecedentes. Y la cantidad de chilenos y extranjeros que son insultados en Venezuela es relativamente constante. No es el primero. De hecho, por ejemplo, Insulza acaba de recordar que a él también lo trataron pésimamente. Sí. Sí, yo creo que... Pero no se entendió muy bien, Víctor, ¿qué es lo que quisiste decir? Lo que quiero decir yo es... Lo que hay que proteger en Venezuela y en Chile es la democracia. Y la calidad de la democracia y la libertad de expresión. Sí. Y cuando uno cambia tanto en su propio país, que ya decir dictadura y dictador llega a ser denostado, entonces es una buena noticia para uno y debe ser una buena noticia para la derecha también. Bueno, a través de respecto Twitter. De la CACEN, solamente decir que lamento que la presidenta Bachelet no se haya referido. Por último, valorarlo. Fíjate, qué pena. Uno de la jefa de Estado no hubiera esperado que se pronunciara en algo tan importante. Encuesta que la tenían hace 6 meses y la chutearon. Y afortunadamente la ministra tenía algo que hacer a las 4 de la mañana el día domingo, porque si no la conferencia probablemente la da a esa hora. Porque yo siento objetivamente que hubo un intento de tapar el buen resultado, y eso es muy feo. Cuando el gobierno de la presidenta Bachelet implementó el pilar solidario, lo aplaudo, fíjate, de pie. Porque son políticas de Estado, ¿sí? Eso es lo que hay que entender y terminar con lo de los buenos y malos de una vez por todas. Pues yo creo, Mario, que aquí, gracias Benito a lo que Baranda. se hizo en el gobierno anterior, en el gobierno de Piñera, ya se institucionalizó. Yo creo que un gran avance, porque se logró la medición multidimensional independiente, ¿no es cierto?, de lo que tú señalas, de cómo lo lanzaste, si no lo lanzaste, porque tú recuerdas también que en el gobierno del presidente Piñera, cuando se lanzó la CACEN del 2009, fue bien conflictivo, porque la modificación que se hizo no era la que había acordado con la CEPAL, y fue una tensión ahí. Entonces yo creo que lo que se maneja comunicacionalmente a veces nos tensiona todo, pero como uno quiere, ¿no es cierto?, ir construyendo institucionalidad, yo reconozco que se logró algo que se había construido con esta comisión que nombró el presidente Piñera, donde participó la subsecretaria Soledad Arellano y otras personas de distintas partes. Yo tuve el honor de participar allí y aprender mucho de las personas que estaban allí, y eso ya quedó instalado en Chile. Y yo creo que es un gran avance, porque algo que tú recuerdas lo veníamos solicitando hace 15 o 20 años, que veníamos diciendo hay que modificar la línea de la pobreza, porque ya el INE nos estaba diciendo que las personas tenían otro patrón de consumo. Entonces, claro, nos pone una exigencia mayor, pero esa exigencia mayor, como decía Víctor, es la real. ¿Pero por qué chutearon, como dice Mario, la entrega del resultado? Yo no tengo conocimiento de eso porque no estaba involucrado. A lo mejor habría que preguntarle a la gente que estaba más involucrada. Víctor, él representa a los que chutearon esto. ¿Sí? ¿La chutearon? No, yo creo que... Yo escuché, esta mañana venía escuchando una entrevista a la ministra justamente, y que decía que no se había entregado porque no estaban listos los resultados, pero es raro que la entreguen un día sábado también. No, estaban entregados hace rato, y por eso nosotros públicamente veníamos pidiendo que entregaran el resultado de la casa. Yo creo que lo más importante es que quedó instalado lo de la pobreza multidimensional. ¿Qué me contabas tú? ¿Por qué se entregó el sábado? Lo que pasa es que el día domingo viajaba Rodrigo Jordani, como él preside, ¿no es cierto?, el panel de expertos, y que es muy importante que esté presente, porque el que al final revisa que el proceso esté adecuado, un proceso de expertos externos al ministerio, que son independientes, y eso se logró. Yo creo que se logró. Ayer hubo un seminario, yo no pude participar, donde se discutió justamente lo que tú señalabas, y varias personas, ¿no es cierto?, discutieron este mismo tema que plantea Mario. Yo no estuve presente, no puedo hablar de lo que dijeron, pero creo que ya se estableció, ¿no es cierto?, una institucionalidad, y le hace muy bien a Chile. Ahora, más allá de si se entregó antes, si la chutearon o no, a las personas que nos están escuchando les importa, parece, vamos al fondo. Dice, que cómo se puede hablar de que bajó la pobreza, hay que ser enfermo de cínico. ¿Quién vive con menos de 150.000 pesos líquidos? ¿Alguno de ustedes? Claro, bueno, lo importante de esto para las personas que nos están escuchando es que se actualizó la línea, y cuando tú actualizas la línea no bajó la pobreza, estamos en un 14%, porque tú actualizaste la línea, y antiguamente, ¿no es cierto?, habíamos estado también en un 14%, o según la CEPAL en un 12%. Con la línea antigua, por supuesto, estamos debajo de un 10%, siguiendo la línea antigua, pero sabemos que eso no es el reflejo de la realidad. No. Pero la línea antigua hay que mantenerla, porque la tendencia, por supuesto, que hacia la baja. Y segundo, tú ingresaste con la pobreza multidimensional y nos habla de un 20% de pobreza multidimensional, que ha disminuido también, pero que, por supuesto, es alto. 1 de cada 5 chilenos vive en pobreza multidimensional, que toca las áreas de la educación, la salud, el trabajo, ¿no es cierto?, y la vivienda. Entonces, yo creo que es un gran avance poder hacerlo, porque justamente refleja lo que dice esta persona, que esa es la realidad. Ya eso es lo que nos ocurre en Chile. Me llamó la atención el otro día, la Fundación Sol decía en un informe
dos economistas de la Católica, que más de la mitad de los chilenos vive con gana 300.000 pesos líquidos. Bueno, eso es lo que hablábamos y lo que señalaba también Mario ahora, decía, la gran tarea es el ingreso autónomo. Yo siento que yo siempre le tengo temor a las transferencias porque la historia de Estados Unidos fueron las transferencias y la movilidad social se frenó en los 80 en Estados Unidos, producto de la ley de oportunidad económica de la década de los 60. Entonces, las transferencias yo siempre siento que hay que apretarlas fuerte y hay que presionar, ¿no es cierto?, para tener salarios más acordes, esta diferencia salarial que la hablamos el otro día, ¿no es cierto?, entre una persona que gana 36 millones, como ocurrió, ¿no es cierto?, en el caso Penta, y una persona que gana 300.000 pesos, 200.000 pesos haciendo aseo, tú dices, acá hay algo que no, o sea, tensiona fuertemente a la sociedad y es una alta desigualdad. Pablo Wagner reconoció uso de boletas falsas. Estoy consciente de que hay un error y lo voy a reparar. Hay más antecedentes del caso Penta. No vamos a alcanzar a comentarlo hoy porque... Sí, pero no es un error. Bueno, estoy contando las declaraciones, porque todos los días hay un capítulo nuevo, el caso Penta, ¿cierto? Se van dando a conocer. Pero bueno, antes que se nos termine el tiempo, le tengo que preguntar a Mario Desbordes por esto, porque en un ratito más se van a juntar la UDI, RN, el PRI y Evópoli para suscribir un documento con bases para una nueva coalición. Entonces, los secretarios generales de los partidos y del movimiento anunciaron que llegaron a un acuerdo sobre el marco de un nuevo referente de centro más centro-derecha. A ver, Mario, tú eres el secretario nacional de Renovación Nacional, por favor, ¿no puedes irte aquí sin contarnos un adelanto de esto? Una frase cortita, sí. Quiero felicitar a Andrés Alamán. Ayer se aprobó, se le cambió el nombre 10 veces, al final Acuerdo Unión Civil, creo que se llama. Tienes ahora. Toda la razón. Quiero felicitar a Andrés Alamán, que fue el hombre que metió mano en esto, presentó el primer proyecto cuando no se discutía siquiera en términos públicos y creo que tiene gran mérito en lo que ayer se acaba de aprobar. Andrés Alamán, senador de Renovación Nacional, que dio el primer puntapié y fue uno de los que ha estado impulsando esto. Luego, la coalición. Nosotros vamos hoy día a firmar, los presidentes de los partidos, algo que para el sector es un hito histórico. Primera vez que tenemos estructura, primera vez que nos damos una forma de funcionamiento, primera vez que concordamos mínimos comunes. Mínimos comunes que nos parecen a todos correctos de defender, y fuera de esos mínimos comunes además no solo aceptamos, sino que promovemos la diversidad. Está el rol del Estado subsidiario y también solidario entre los mínimos comunes, cuestión que para nosotros antes era una locura, lo hemos venido discutiendo hace meses. Aprendiendo de lo que hizo la concertación, las cosas buenas que tenía la concertación, que eran capaces de sentarse, de tener reuniones, de tener estructura. En presente. No, si ya no lo tienen, pues si la nueva mayoría no tiene eso. Super, por favor. La nueva mayoría no tiene estamos eso. Felices. Vamos a firmar hoy día los 4, eso establece un marco en que nuestro sector, que no queremos hablar de oposición, porque este es un pacto que va mucho más allá de ser oposición, mucho más allá de estos 2 o 3 años, va a desarrollar un trabajo político, no electoral. Esto no es una alianza electoral como siempre lo fuimos. Nos juntábamos, nos repartíamos cargos y si te he visto no me acuerdo al día siguiente de la elección. Esto es una alianza política por primera vez y bienvenido fuerzas que antes estuvieron en la concertación, como el PRI, por ejemplo, primos hermanos de don Víctor. Claro, eso le iba a preguntar a Víctor, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al PRI que se fue para el otro lado? No, yo creo que siempre ha estado ahí. Yo creo que es buena noticia esto que la derecha vuelva a la cancha, porque había estado de vacaciones y creo que hacía falta. Nunca hay que salir siempre de la irrelevancia política, eso es un lugar donde uno no puede estar nunca y tiene que influir en el país y además porque despierta a la nueva mayoría, porque ahora empieza una etapa muy bonita que es de la competencia, de ideas, de planteamiento, pero también lo electoral, porque eso no se puede olvidar. Tenemos que ganar elecciones porque así es como los gobiernos se validan y la ciudadanía tiene que saber esta alternativa, aquí hay una y aquí está la otra. Mario, pero ¿cómo van a hacer para entenderse con la UDI? Y hablan en serio, teniendo la UDI en este momento, pasando por un momento tan difícil, donde está tan cuestionada en temas tan sensibles como es comportamientos. Te voy a contar una infidencia. Nosotros discutimos si era el momento, porque efectivamente la UDI está pasando por un problema gravísimo y algunos de sus integrantes tendrán que responder ante tribunales por lo que hicieron. Pero entendemos que la UDI es mucho más que eso, que son muchas más las personas que la integran, que la UDI es un proyecto que ya tiene muchos años y que va a seguir teniendo muchos años más, y que esto además, el fiscal dice que va a durar 2 años, y por lo tanto había que avanzar como una señal concreta de que no nos vamos a quedar pegados en esto, vamos a seguir avanzando y que en paralelo la justicia haga su trabajo. Nos vamos a entender con la UDI en términos distintos a lo que nos entendíamos antes, porque antes hubo
no hubo disposición a tener una estructura, no hubo disposición a fijarte forma de trabajar, no hubo disposición a que nos juntáramos cada 15 días los secretarios, a que hubiera comisiones políticas conjuntas, no hubo disposición a muchas cosas de varios actores, no solo de la UDI. Y hoy día eso ha cambiado porque obviamente, digámoslo quizás desde el punto de vista negativo. Le van a perdonar a la UDI que hayan financiado con tanto dinero de parte de Penta, parece, a la UDI para embarrar un poco las posibilidades de Alamán? Es legítimo que Penta haya financiado a los candidatos de la UDI si lo hizo en el marco legal. No tengo ningún problema con eso. Lo que considero rayándole moral es que hayan financiado candidatos de un sector político distinto, la gente de Penta, cruzando la vereda con el ánimo de ganarle al candidato aliado. Eso me parece que no tiene ninguna justificación respecto de Penta, no de la UDI. Y si Penta financió a la UDI son las reglas del juego, y si nosotros teníamos menos plata eran las reglas del juego. Hoy día tiene que haber transparencia, tiene que haber claramente un detallito. Queremos en Renovación que se baje el umbral de tolerancia para las autoridades en general, un juez, sí, te un escuché ministro, decir un eso. fiscal. No puede ser que te condenen a 3 años y un día y ahí recién pierdas el cargo. Cualquier autoridad del Estado tiene que perder el cargo al ser condenado por un simple delito, Cierto, aunque toda la sea razón. a 41 días firmando, no puede seguir en su cargo. Víctor, ¿de acuerdo? Completamente de acuerdo, solamente decir que la UDI en este momento está humillada, pero no está derrotada. Yo creo que el juicio popular tiene que darse en las urnas y ahí tiene que comprender que el partido que es más financiado públicamente no puede ser el partido a su vez más ilegalmente financiado en la República. El padre Hurtado tuvo el mismo cargo que Mario, entonces en la Juventud Conservadora. Y él escribió un texto muy lindo sobre la función de los políticos, que yo lo publiqué en una carta en La Tercera el día domingo, y saqué un extracto y es muy bonito. Yo siento ¿Qué dice? Que habla como de la misión que tienen los políticos, esa misión de poder transformar el país y de buscar un bien más colectivo. Y yo creo que es bueno reflexionar acerca de eso, sobre todo en el periodo fundacional que lo está planteando Mario hoy día. Porque ¿Cómo, cómo eso? Cultura general. ¿Cómo que el padre Hurtado que tuvo el mismo cargo que Mario Desbordes? Porque él, pero lo tuvo en la juventud conservadora, porque él estaba sin papá, participaba de la Juventud Conservadora y fue contratado como secretario pagado de la juventud en ese periodo, y con eso le permitió terminar sus estudios de Derecho. Bien. Ya. Bueno. Pero después fue uno de los promotores de la falange, así. No, sí, partió mal, pero terminó bien. Pero que todos venían de la Juventud Conservadora. Claro. El Estado también, y también cambió. Oye, Mario, lleva la carta de... Sí, la voy a buscar, fíjate. Para esta reunión de las 11. No sé, Víctor Maldonado, pero yo estoy años luz del padre Hurtado, así que vamos a leerla para aprender. Siempre. Oigan, Mario Desbordes, Víctor Maldonado, Benito Baranda, vacaciones del Primer Café, nos vemos en marzo. Muchas gracias por haber compartido todo el año con nosotros, que les vaya muy bien. Gracias. Chau.